Muy bien, vamos a ir hablando sobre la cirrosis hepática. Ya para decirles pues, que la cirrosis hepática en realidad es un síndrome, ¿no es cierto? Porque puede ser originado por una serie de patologías. Por lo demás, la cirrosis hepática es un diagnóstico anatomopatológico. Por supuesto que tiene una serie de manifestaciones y una serie de etiologías, ¿no? Entonces vamos a, primeramente con la definición, ¿no? Generalmente es el evento de muchas otras mecanismos de lesión en el hígado, ¿no? Estadio final de muchas lesiones. Estas lesiones son por naturaleza, son patologías crónicas y progresivas, ¿no? Es en la cual se produce una deformación, una alteración de la arquitectura normal del hígado. Esto está representado básicamente por una alteración del parénquima hepático, ¿no? Del hepatocito, hay alteración, necrosis del hepatocito, ¿no? Y como consecuencia de las lesiones, obviamente hay formación de tractos y septos fibrosos, ¿cierto? Y el hígado también interviene tratando de regenerar algunos de estos, de estos hepatocitos, ¿no? De estos ganglios hepáticos, pero de manera un poco irregular. Entonces existen nódulos de regeneración que son estructuralmente diferentes, anormales a las estructuras normales, ¿no? En consecuencia, vamos a encontrar una alteración de la estructura, de la arquitectura normal del sistema del hígado, ¿no? Alteración obviamente también de la vasculatura hepática, ¿no? Y alteraciones o problemas en la microcirculación. Entonces, esa es la situación en relación a la cirrosis hepática. Es una enfermedad entonces crónica, ¿ya? Y que una vez que empieza, obviamente tiene una progresión, ¿no? La progresión va en relación precisamente con la causa, ¿no?, que origina este proceso y también con la presencia de una serie de complicaciones que se presentan con bastante frecuencia en este tipo de pacientes, ¿no? Existe primeramente la necesidad de que haya una lesión necrótica del hepatocito, ¿no? Entonces hay una necrosis hepática, ¿no? Esta necrosis hepática va a poner en juego, ¿no es cierto?, una serie de mecanismos, entre ellos obviamente de fibrogénesis. Entonces el otro componente importante que mencionamos es la fibrosis, ¿no? Y el intento del hígado por querer regenerar alguna de estos ganglios hepáticos alterados, que es una regeneración nodular, pero sin guardar la estructura normal que tiene. La cirrosis hepática obviamente tiene una serie de manifestaciones clínicas y también una serie de complicaciones, ¿no? Muchas de las cuales obviamente pueden llevar prácticamente a la muerte del paciente. Estas son la situación. Miren ustedes acá, tenemos obviamente que los hepatocitos pierden su estructura, ¿no es cierto? El ganglio también se altera definitivamente y se convierte más bien en un conglomerado de células y tejido fibroso. O sea, no guarda entonces la misma estructura del ganglio hepático, ¿no? Entonces, por otro lado, la alteración del hepatocito, obviamente, de que es el parénquima del hígado, pierde la capacidad de realizar funciones como funciones de metabolización de sustancias, eliminación de sustancias endógenas, ¿no?, que nosotros producimos normalmente, ¿no? También se altera, obviamente, su capacidad de depósito, almacenamiento de glucosa, ¿no? La elaboración y la síntesis de proteínas, ¿no?, tanto albúmina y los factores de coagulación, ¿no? Entonces, hay una alteración, obviamente, de la función del hepatocito. Hay una serie de criterios que se han ido estableciendo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? Es necesario que se reúnan estos criterios, ¿no?, para diferenciar de otras situaciones como las fibrosis hepáticas, ¿no? Primeramente, el proceso tiene que ser, que se llama difuso, ¿ya? Porque va a haber ocasiones en las cuales el paciente puede tener lesiones localizadas de fibrosis en el hígado, y eso no corresponde a cirrosis hepática. La cirrosis hepática es un proceso difuso, no localizado, ¿ya? El otro componente es que debe existir necrosis de las células hepáticas, necrosis del hepatocito, ¿no? En consecuencia, algunas patologías en las cuales solamente hay un incremento del tejido conectivo y conjuntivo, ¿no es cierto?, que como ocurre en las fibrosis hepáticas congénitas, pues ya no están incluidas dentro de la cirrosis hepática, ¿no?
Por otro lado, es necesario la regeneración nodular, ¿no? Y la fibrosis difusa concomitante, ¿no? Entonces, por eso queda también excluida aquellas otras situaciones en las cuales puede haber una hiperplasia nodular regenerativa, ¿no es cierto?, de otra naturaleza. El elemento fundamental, ¿no?, es que debe haber una distorsión, hay una distorsión completa del patrón, ¿no es cierto?, y no solamente del patrón estructural del tema ¿no?, del hepatocito, ¿no es cierto?, sino también una alteración, obviamente, de la vasculatura, ¿no? Y esto incluye tanto a los sinusoides venosos, ¿no?, a los sinusoides, a los capilares, e inclusive también, obviamente, al drenaje biliar, ¿no? La epidemiología, pues, obviamente, tiene una incidencia bastante amplia. No tengo, lamentablemente, una estadística de nuestra nación, pero como en América Latina es nuestra estadística más o menos parecida, ¿no? Es más o menos una enfermedad muy frecuente, ¿no es cierto? Ocupa entre el quinto y sexto lugar de causa de muerte dentro de manera general, ¿no? Hay un incremento sostenido, obviamente, de cirrosis hepática, ¿no es cierto?, en nuestro medio, ¿no?, fundamentalmente motivada por la ingesta, obviamente, de alcohol. Y, obviamente, la infección es generalmente de tipo viral. Hay una serie de factores, obviamente, de riesgo para sufrir la cirrosis hepática. Hay factores de riesgo que son no modificables, ¿cierto? Es más frecuente, por ejemplo, en el sexo masculino, ¿no?, y con mayor frecuencia se ubica entre la cuarta y la quinta década de la vida, ¿no? El lugar de procedencia es sumamente importante porque aquellos lugares donde la incidencia de hepatitis viral es alta, obviamente, la frecuencia de cirrosis hepática también obviamente es alta, ¿no? Al lado de estos factores de riesgo no modificables, podemos encontrar factores de riesgo que pueden modificarse, ¿no? Entonces, tenemos ahí a personas que requieren terapia inmunosupresora, están más propensos para este tipo de alteración. Aquellos pacientes que tienen deficiencia de lecitina colesterol, una enzima, también puede presentarse cirrosis con mayor frecuencia. Contacto positivo con personas HBS, ¿no? Recuerden ustedes que la hepatitis B, que es una de las causas, la segunda causa más frecuente de cirrosis hepática, es una enfermedad de transmisión sexual. Por consecuencia, personas con múltiples parejas sexuales también tienen un factor de riesgo que puede modificarse. Las zonas de reclusión, precisamente por la promiscuidad de sexual, ¿no es cierto? Igualmente ocurre con el uso de jeringas compartidas en los pacientes, obviamente, drogodependientes, ¿no? Y la convivencia con pacientes infectados, obviamente, con el hepatitis B y hepatitis C, fundamentalmente. Dijimos que la cirrosis hepática es un diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Entonces, tiene tres componentes, nuevamente, como he mencionado: fibrosis y los nódulos de regeneración. Y desde el punto de vista morfológico, precisamente podemos diferenciar hasta tres patrones o tres tipos, obviamente, desde el punto de vista anatomopatológico. Tenemos la llamada cirrosis macronodular, ¿no?, donde los nódulos de regeneración son generalmente mayores de 3 milímetros, ¿cierto?, y engloban a varios lobulillos hepáticos, ¿no? Esto ocurre generalmente en la cirrosis postnecrótica, ¿no?, producido obviamente por una hepatitis viral, ¿no? Al lado de ella existe la llamada cirrosis micronodular, en la cual los nódulos de regeneración son más pequeños, menores de 3 milímetros, ¿no?, y por lo general no comprometen, obviamente, lobulillos, ¿no?, como en el anterior, sino fundamentalmente contienen elementos portales y ocurren con frecuencia, ¿no es cierto?, en los pacientes que tienen un antecedente de alcoholismo, en la famosa cirrosis de Lannec o cirrosis micronodular. Puede existir también un patrón mixto, ¿no es cierto?, que tiene obviamente diversas etiologías. Entonces, nuevamente, es muy frecuente, obviamente, en el mundo, ¿no? La presencia es variable dependiendo, obviamente, de los factores etiológicos. En aquellas zonas donde hay alta incidencia de hepatitis B, obviamente será una de las causas más frecuentes. En otros sitios donde, obviamente, el alcoholismo es, obviamente, una situación bastante compleja, bastante que se encuentran en estos pacientes, obviamente tendrá como causa fundamentalmente el alcoholismo, ¿no?
Es una situación que se presenta más o menos a la altura de la tercera a cuarta década de la vida, ¿no? Sin desmerecer aquellas otras situaciones que pueden presentarse, obviamente, en pacientes más jóvenes. Igualmente se sabe que la raza negra tiene mayor sensibilidad o tiene mayor propensión a generar, obviamente, este tipo de patología, ¿no? Dentro de la etiología es múltiple. Lo que se requiere básicamente, como han escuchado ustedes, es que haya una lesión del hepatocito y una respuesta fibrótica y regenerativa nodular, obviamente, para conformar el cuadro de una cirrosis hepática. Desde el punto de vista etiológico, entonces podemos encontrar, obviamente, las alteraciones de tipo metabólicas o tóxicas, acá obviamente depósito de una serie de sustancias, como la enfermedad de Gaucher, como el paciente que tiene, obviamente, enfermedad de Wilson, ¿no es cierto? O por una serie de otros tóxicos, ¿no? También se habla, obviamente, de las hepatitis autoinmunes, ¿no es cierto? Obviamente, para decir que el paciente tiene una hepatitis autoinmune, hay que descartar otro tipo de procesos. Enfermedades de la vía biliar, obviamente, origina cirrosis especiales, en este caso, obviamente, una cirrosis llamada cirrosis biliar. Igualmente, patología vascular, hay obviamente situaciones también generadas por fármacos y también una participación hereditaria en la generación de una cirrosis hepática, ¿no? Ya de manera más concisa, ¿no es cierto? Los tóxicos más frecuentemente involucrados en la cirrosis hepática es el alcohol, y los medicamentos que utilizamos nosotros es el metotrexate, que es un inmunosupresor, ¿no? Dentro de las causas infecciosas, a la cabeza tenemos la hepatitis viral, fundamentalmente la tipo B, y la tipo C, y también la tipo D, ¿no es cierto? Algunas parasitosis, como la toxoplasmosis, también pueden estar dentro del grupo de las etiologías infecciosas. Enfermedades genéticas, como mencioné, la enfermedad de Wilson, alteraciones del metabolismo del cobre, la hemocromatosis, alteración del metabolismo del fierro, ¿no es cierto? Y en el caso de la deficiencia de alfa-antitripsina y enfermedades por almacenamiento de glucógeno, entre ellas, obviamente, causas también de cirrosis hepática. Al lado de ellas hay otra serie de variedades, ¿no es cierto?, como ocurre en la sarcoidosis, la enfermedad de injerto contra huésped, una enfermedad inflamatoria intestinal, o sea, estamos hablando de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn, ¿no es cierto?, y también, obviamente, en la fibrosis quística. Pero las dos patologías o las dos etiologías más frecuentes son obviamente el alcohol y obviamente la infección viral. La hepatitis viral, fundamentalmente la B y la C. Esta es la estructura normal del hepatocito. Recordar la estructura normal del hepatocito. El hígado obviamente tiene una superficie lisa, unas uniformes, sin nodulaciones, ¿no es cierto? Obviamente soportada o está obviamente fijada a través de sus ligamentos en el hipocondrio derecho, de tal manera que el hígado obviamente no se puede, pues obviamente, palpar de manera normal, ¿no? Entonces, estos obviamente, el hígado está obviamente estructurado mediante estos lobulillos, los lobulillos hepáticos. El lobulillo hepático, que está acá en el lado derecho, el lobulillo hepático, miren ustedes, está conformado obviamente por unas estructuras bastante definidas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales podemos observar obviamente la parte central, las venas centrolobuliares, ¿no?, y los hepatocitos distribuidos de manera radial, ¿no? Entonces, varios de estos lobulillos obviamente están obviamente unidos, ¿no es cierto?, y tienen una desembocadura común en la tríada portal, ¿no? En la tríada portal, ¿no?, se encuentran los componentes tanto biliar, el componente venoso y el componente también arterial, ¿no? Una visión más cercana del lobulillo, ¿no?, para tener en cuenta que esto es la naturaleza de la lesión. Miren ustedes, tenemos obviamente la vena centrolobular, ¿no es cierto?, y el sistema venoso obviamente que está siguiendo a través obviamente de los sinusoides venosos. Igual ocurre con la circulación arterial, ¿no? Y de manera también inversa, ¿no es cierto?, el sinusoide de la circulación biliar, ¿no? Estos elementos son fundamentales en la generación de las manifestaciones clínicas semiológicas del paciente con cirrosis hepática.
Es bueno, obviamente, hacer la clasificación de las células hepáticas, ¿no? Para recordar, las células hepáticas, hay varios tipos de células hepáticas. Si es cierto, las más conocidas, obviamente, son las células parenquimatosas o los hepatocitos, son los que, obviamente, los que sufren el efecto de las diversas etiologías, ¿no? Hay destrucción, obviamente, de los hepatocitos. Pero también es bueno que ustedes recuerden la presencia de células sinusoidales, que son, obviamente, las células de Kupffer, ¿no? Que tienen actividad macrofágica, ¿no? Entonces, además de estas células, es importante, ¿no es cierto?, para explicar muchos de los problemas de alteración de la circulación intrahepática, es la presencia de las células perisinusoidales, llamadas también células estrelladas o células K, ¿no es cierto?, en células hepáticas. Esta es la estructura, desde el punto de vista celular, como llama de un tema de un doblillo hepático, ¿no? Que se va a ver alterada, obviamente, por este tipo de patología. Acá una revisión bastante somera de lo que es el sistema Porta. Recuerden ustedes que el sistema Porta es un sistema, obviamente, que está generado, está originado por la unión de varias venas, ¿no? Por un lado tenemos las venas gástricas, ¿no es cierto? Por otro lado la vena esplénica y por otro lado la vena mesentérica superior, ¿no? Estos dos grandes ramos, obviamente, se unen para formar, obviamente, la vena porta. Esto es interesante porque uno de los mecanismos de generación de los síntomas en el paciente que tiene cirrosis hepática se debe a bloqueo precisamente de la circulación portal. Se va a producir entonces una situación de una hipertensión portal y en consecuencia todo el drenaje venoso correspondiente de estos órganos que hemos mencionado se van a dilatar porque va a haber obviamente un aumento de la presión de manera retrógrada y es el origen pues obviamente de las varices esofágicas, ¿no es cierto?, del crecimiento del vaso, una estenomegalia y las alteraciones obviamente del funcionamiento intestinal, obviamente por bloqueo también de la circulación venosa, obviamente del sistema mesentérica superior. Entonces la vena porta obviamente entra al hígado y en el hígado obviamente tiene que seguir la circulación y va obviamente a continuar a través de la vena suprahepática. Y la vena suprahepática finalmente va a llegar a la vena cava inferior, ¿no es cierto?, para continuar su drenaje en las cavidades derechas del corazón. Entonces, cuando estamos hablando de una alteración, obviamente, de la arquitectura hepática, está produciendo una dificultad, obviamente, para el drenaje del sistema porta, ¿no? Entonces vamos a encontrar una gradiente de presión diferente, ¿no es cierto?, entre la presión de la vena porta y de la vena suprahepática o de la vena cava, ¿no? Esto es lo que se denomina lo que se denomina el síndrome de hipertensión portal, ¿no? Entonces, la hipertensión portal, obviamente, por un lado, va a generar, obviamente, dilatación, ¿cierto?, del sistema venoso correspondiente, del estómago, del vaso, del sistema mesentérico superior, ¿no? Y por otro lado, también el sistema venoso va a ser el sistema responsable, ¿cierto?, de la generación de otras manifestaciones clínicas en el paciente. Entonces, desde el punto de vista de la patogenia, podemos hacer una revisión, ¿no?, de la siguiente manera, ¿no? Los nódulos de regeneración, la alteración de la arquitectura del hígado, va a determinar, obviamente, que la presión dentro del sistema porta, obviamente, esté alterada, ¿no? Existe entonces lo que se llama la hipertensión portal. Entonces, podemos definir la hipertensión portal como el aumento de la gradiente de la presión portal, ¿no?, que viene a ser la diferencia de la presión portal, de la vena porta y la presión de la vena cava inferior o vena, obviamente, suprahepática, ¿no? Normalmente los valores de esta gradiente no son mayores a 1 o 5 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esta gradiente puede incrementarse y de hecho, ¿no?, se incrementa en diversos valores, en diversos grados, ¿no? Pero cuando la manifestación o el grado de gradiente de presión es menor de 10 milímetros de mercurio, obviamente la hipertensión portal no genera molestias y el paciente se presenta de manera subclínica. Y a veces nosotros podemos, obviamente, descubrir estos casos, obviamente, mediante algunas pruebas bioquímicas, etcétera, ¿no? Pero el paciente no tiene ningún tipo de manifestación. El problema es que cuando la gradiente de presión portal está por encima de 10 milímetros de mercurio, ya comienzan a aparecer las complicaciones, ¿no? Entonces, se considera
en este caso, una gradiente clínicamente significativa, la resistencia vascular hepática, ¿no es cierto? Y que va a dar origen, obviamente, a la serie de manifestaciones que van a presentar en tus pacientes, ¿no? Por otro lado, en cuanto al mecanismo de la hipertensión portal, ¿no es cierto? Se pensaba inicialmente que el único problema del incremento de la resistencia del sistema portal se debía a la presencia de los nódulos de regeneración, o sea, se debía a un efecto mecánico, tanto por los nódulos de regeneración como por la fibrosis, ¿no? Pero actualmente se sabe que hay otros factores dinámicos, o sea, al lado de los factores mecánicos, hay factores dinámicos que explican el incremento de la resistencia dentro del sistema portal, ¿no? Estos factores dinámicos, obviamente, están en relación, ¿no?, con la activación de las células estrelladas presinusoidales, que se ha mencionado. Y también, obviamente, la proliferación de miofibroblastos periportales y presencia de las células del músculo liso, también de las venas portales. Son mecanismos dinámicos, ¿no?, los cuales se unen precisamente a los mecanismos mecánicos para incrementar la resistencia venosa intrahepática, ¿no? La activación entonces de estos elementos contráctiles va a producir obviamente una disfunción endotelial de los sinusoides, ¿no es cierto?, lo cual va a dar origen a una deficiencia de la producción de vasodilatadores endógenos como el óxido nitroso, ¿no? Conjuntamente a estos factores, obviamente se van a juntar otros factores vasoconstrictores, como son la acción del tromboxano A2, endotelinas y también la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos elementos entonces van a explicar obviamente la presencia de hipertensión portal. Ya tienen ustedes esquemáticamente la lesión tisular, obviamente tiene aumento de la resistencia de vasculatura intrahepática, ¿no?, lo que está dando hipertensión portal, ¿no?, que tiene obviamente un sustrato dinámico y un sustrato morfológico. El sustrato morfológico está dado obviamente por la fibrosis y los nódulos de regeneración, ¿no?, que obstruyen mecánicamente la circulación venosa hepática, ¿no? Pero por otro lado hemos mencionado el sustrato dinámico, en el cual obviamente los sinusoides están incrementados su vasoconstricción, y es el componente dinámico de este aumento de la resistencia intravascular del hígado. Esta hipertensión portal obviamente va a motivar, ¿cierto?, la generación obviamente del desarrollo de las colaterales, ¿no es cierto?, ¿no?, para obviamente seguir la circulación, ¿no es cierto?, y origina entonces un circuito portosistémico, ¿no?, para evitar el obstáculo que el sistema venoso, en este caso, tiene a nivel del hígado. Esto como consecuencia que va a producir, obviamente, va a producir una circulación hiperdinámica y aumento del flujo venoso portal, que es otro de los elementos que va a intervenir en la hipertensión portal. Ahora, este incremento de la presión portal obviamente juega un papel importantísimo en las manifestaciones. Entonces hay una serie de efectos de la hipertensión portal, ¿no? Por un lado, ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, la circulación tiene que seguir su curso, en consecuencia se va a generar una serie de colaterales, llama circulación colateral portosistémico. Recuerden ustedes varios tipos, entre ellos dos fundamentales: la permeabilización de las venas ónfalo-mesentéricas, que dan el famoso caput medusae, o también la circulación portocava, que se ve lateralmente en la pared del abdomen, ¿no es cierto? Entonces se va a producir una serie de colaterales, y esto significa que mucho de la sangre no va a pasar por el hígado, ¿no? Entre ellos, obviamente, va a generar una serie de manifestaciones, ¿no?, entre ellos, obviamente, la presencia de varices esofágicas, ¿no? Este es el evento clave, obviamente, en la generación, en la evolución de la cirrosis hepática. Este bypass, ¿no?, de la circulación, los shunts portosistémicos, ¿no?, van a permitir que una serie de productos y de bacterias, obviamente, procedentes del tracto intestinal, alcancen la circulación general, ¿no? Esto va a favorecer un mecanismo de inflamatorio, ¿no?, con liberación de citoquinas, ¿no es cierto?, que van a promover la síntesis de óxido nítrico por un lado, por otras ciclinas, ¿ya? Esto ocurre en la circulación extrahepática, provocando entonces una extensa vasodilatación, obviamente, en las vísceras extrahepáticas, ¿no?
También se ve que existen obviamente circulación de péptidos activos, ¿no? Obviamente como el glucagón, debido a que esta sustancia pues, no puede metabolizarse debido a la disfunción del hepatocito, ¿no? Que escapa el metabolismo hepático, y este tiene un efecto también de vasodilatación espláctica, ¿no? Estos mecanismos de vasodilatación extrahepática explican muchas de las alteraciones observadas en el funcionamiento tanto del pulmón y del riñón, ¿no? Se ha hablado de los temas del síndrome hepatorrenal y también el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Que lamentablemente por la limitación del tiempo no vamos a poder, ¿cómo se llama?, explicar cuál es el mecanismo, ¿no? Entonces, esto se debe a un estado de una circulación hiperdinámica, ¿no? Hiperdinámica en toda, obviamente, el tema de las áreas plásticas. Muchas de las células obviamente tienen una participación importante, que hemos hablado obviamente de las células de Kupffer, ¿no es cierto?, que van a producir entre ellas activación de las células estrelladas. Y las células estrelladas, ¿no?, están relacionadas con la producción de sustancias activadoras y mediadores para la fibrogénesis, ¿no? Y de esa manera obviamente se produce un aumento de la producción de tejido fibroso dentro del hígado. Muy bien, dentro de las que llaman del tipo de la clasificación que podemos hacer de los pacientes es de acuerdo obviamente a su hepatopatía. Tenemos obviamente varios tipos, obviamente una de ellas, la más frecuente, es la cirrosis alcohólica, como hemos mencionado, ¿no? Y la segunda en frecuencia es la cirrosis hepática debido a una hepatitis viral, generalmente una hepatitis crónica, ¿no? También la obstrucción prolongada de las vías biliares va a dar origen a la llamada cirrosis biliar, ¿no? Pero también debemos tener en cuenta que hay otras causas menos frecuentes, como en el caso de la hepatitis autoinmune que mencionamos, el hígado graso no alcohólico, que me parece que es la tercera causa en nuestro medio, y también las enfermedades en las cuales hay depósitos anormales, como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y la fibrosis quística. Entonces, la etiología es múltiple, sin dejar de mencionar que las dos causas más frecuentes, obviamente, serían, obviamente, la cirrosis alcohólica, ¿no?, y la cirrosis postnecrótica o posthepatítica, ¿no? En la cirrosis alcohólica, obviamente, existe una serie de procesos, ¿no? Hay una lesión oxidativa de la membrana del hepatocito directamente por el alcohol, ¿no? El alcohol se ha demostrado, obviamente, que tiene un efecto letal, un tema letal sobre el hepatocito, ¿no? E inclusive puede haber formas agudas, ¿no?, de hepatitis alcohólicas, ¿no? Entonces se va a producir una serie de procesos, entre ellos la formación de oxígeno reactivo, ¿no es cierto?, y una serie de otras situaciones que van a producir lesión del hepatocito. Esto va a interferir con la actividad enzimática, ¿no?, dando origen a la formación de microtúbulos y alteraciones y tránsito, obviamente, de las proteínas hepáticas, ¿no? Esto va a producir activación de las células de Kupffer, producción de las citocinas que van a, obviamente, estimular la acción de las células estrelladas y producción, obviamente, de un exceso de colágeno y de matriz extracelular. Un mecanismo fisiológico mucho más preciso lo tenemos acá, ¿no? El consumo crónico del alcohol, obviamente, tiene que ser así, va a producir una fibrosis centrolobular, ¿no?, y pericelular o periportal, ¿no? Los hepatocitos obviamente están alterados y los nódulos de regeneración son pequeños, obviamente es la cirrosis micronodular, ¿no? Recuerden ustedes que el etanol, cuando se absorbe, la mayor parte de esto obviamente es absorbido en el intestino o una menor parte en el estómago, ¿no?, y es degradado por una serie de ¿no? La lesión, obviamente, hay una lesión oxidativa, ¿no es cierto?, de la membrana del hepatocito, ¿no? Se va a formar especies reactivas de oxígeno que van a activar las células de Kupffer, la producción de citrinas y de otras sustancias que van a generar o van a estimular la fibrogénesis, ¿no?, y la activación de las células estrelladas, que van a producir un exceso de colágeno y de matriz extracelular y, por otro lado, van a producir lisis de los hepatocitos, ¿no? Entonces, esto obviamente es el mecanismo fisiopatológico. Recuerden que hay tres sistemas enzimáticos que degradan obviamente el alcohol, ¿no? El alcohol deshidrogenasa, ¿no es cierto?, que inicia su metabolismo, el sistema microsómico oxidante del etanol y la catalasa, ¿no?,
peroxisómica, ¿no es cierto? Son el sistema enzimático que va a intervenir en la degradación del alcohol. En la cirrosis alcohólica obviamente vamos a encontrar una serie de manifestaciones, obviamente la historia clínica será muy llamativa en estos casos, obviamente la ingesta bastante larga de alcohol, ¿no? Los pacientes pueden tener en las fases iniciales, inclusive pueden tener fiebre, náuseas y vómitos. Recuerden que el alcohol puede producir obviamente hepatitis agudas, ¿no? En este caso obviamente se puede presentar un cuadro bastante severo de inflamación aguda del hígado, ¿no? Pero posteriormente el dolor va a presentarse de manera vaga en el cuadrante superior derecho, obviamente, y va a tener el paciente una serie de manifestaciones llamados estigmas hepáticos, ¿sí? A grandes rasgos, varios estigmas hepáticos que pueden presentarse, lo estamos viendo acá. El paciente va a tener lo que se llama las palmas hepáticas, ¿no? Va a tener obviamente los nervios arácnidos, el paciente va a tener obviamente la distensión abdominal, ¿no es cierto?, por presencia de ascitis, ¿no? Pueden tener también acropaquia, ¿no? En los varones va a haber alteración de la distribución del vello corporal, va a haber ginecomastia, atrofia testicular, ¿no es cierto? Y en las mujeres, obviamente, anormalidades, irregularidades menstruales, ¿no? Y algunos pacientes inclusive pueden presentar tranquilamente el tema amenorrea. Por supuesto, está alterado también el metabolismo, obviamente, de la bilirrubina. Los pacientes están, obviamente, ictéricos, ¿no? Muchas de estas manifestaciones que se ven en el paciente es por un catabolismo inadecuado de la producción interna de hormonas, ¿no? Entonces, muchas de las molestias, como son la ginecomastia, el vello suprapúbico de tipo ginecoide en el varón, obviamente se debe a un metabolismo inadecuado de las hormonas sexuales. Estas son las manifestaciones clínicas, nuevamente de manera así simplificada, ¿no es cierto? Es necesario para, obviamente, determinar y clasificar a un paciente como cirrosis alcohólica, ¿no? El antecedente de una ingesta bastante larga y abundante, obviamente, de consumo de alcohol, ¿no? Hay una serie de síntomas inespecíficos y una serie de síntomas comunes a la cirrosis, ¿no? Manifestaciones específicos, dolor, hemos mencionado, fiebre, náuseas, vómitos, astenia, ¿no? Y las otras manifestaciones están relacionadas, obviamente, con ictericia, la presencia de ascitis o síndrome ascítico edematoso, y en los pacientes ya con cuadros avanzados, una alteración neuropsiquiátrica denominada encefalopatía hepática. Bueno, estos son algunos datos de la exploración física, simplemente a grandes rasgos, obviamente la presencia de distensión abdominal por la presencia, obviamente, de ascitis, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos alteraciones, obviamente, como, obviamente, la ictericia, ¿no? La hipertrofia de parótida, ¿no es cierto? Acá las palmas hepáticas, ¿no es cierto? Acá hay hipertrofia de parótida, ¿no es cierto? Edema, y vieron ustedes un vientre bastante pronunciado, obviamente, por una distensión debido a la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Hay alteraciones, obviamente, en los varones, se puede encontrar también el hábito de Chebostek, hay disminución del vello corporal, ginecomastia y atrofia testicular. En las mujeres, obviamente, especialmente en los casos avanzados, hay anormalidades menstruales, ¿no es cierto? E inclusive la paciente puede presentar amenorreas. ¿Qué ocurre en la cirrosis viral crónica, especialmente en la cirrosis producida por la hepatitis B o hepatitis C, ¿no? Entonces, en la cirrosis viral por hepatitis B o C, obviamente los pacientes generalmente tienen hepatitis de tipo crónica. El 80% de estos pacientes de hepatitis C tienen hepatitis crónica, ¿no? De estos, el 20 al 30% va a aparecer cirrosis en el término de 20 a 30 años, ¿no? Entonces, los expuestos al virus de hepatitis B, ¿no? En el 5% de ellos obviamente van a tener una hepatitis crónica, ¿no? Y de ellos el 10% va a desarrollar obviamente cirrosis hepática, ¿no? Se considera que esto es lo más frecuente en los temas de las cirrosis hepáticas a nivel mundial, ¿no es cierto? Alrededor del 25% de estas personas obviamente va a tener a la larga, obviamente que hacen este tipo de hepatitis, van a tener obviamente cirrosis hepática. La cirrosis debida a la hepatitis C, obviamente el hígado va a encontrarse obviamente pequeño, retraído, ¿no es cierto? Y obviamente macronodular, ¿no?
En estos casos, inclusive, se puede encontrar algunas características de una cirrosis mixta, es decir, de nódulos grandes y nódulos pequeños, ¿no? Y hay un marcado infiltrado inflamatorio en las zonas portales. En la patogenia, al 80% obviamente de los pacientes tienen obviamente hepatitis C que han evolucionado a hepatitis crónica, ¿no? Y de ellos obviamente un buen porcentaje van a padecer obviamente de cirrosis hepática en los años siguientes. El virus de la hepatitis C obviamente no es un virus obviamente citopático, es decir, no produce una lesión directa en el caso de la hepatitis crónica, sino más bien la lesión es mediada mediante factores inmunitarios, ¿no? Entonces, el avance de esta hepatopatía por hepatitis C crónica se caracteriza obviamente por la fibrosis de base portal, la formación de nódulos obviamente que terminan en cirrosis. En la biopsia se va a encontrar una cirrosis macronodular con un infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Y esto va a producir obviamente, se encuentra lesión e inflamación también hepatocelular en cada uno de estos lóbulos hepáticos. Acá una pieza anatomopatológica de una lesión hepatítica vírica crónica. Miren ustedes el hígado deformado, pequeño y con nódulos bastante notorios, ¿no es cierto? Acá una aproximación microscópica, ¿no es cierto? Con alteración completa de la estructura del hígado, ¿no es cierto? Y los nódulos de regeneración. Muchas manifestaciones están presentes en el paciente con cirrosis hepática. Una manifestación muy frecuente, obviamente, es la ascitis, ¿no? La ascitis, obviamente, es definida como la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Esta ascitis, obviamente, tiene una serie de mecanismos de generación, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta que prácticamente el 85% de pacientes con cirrosis, obviamente, tendrán, obviamente, ascitis, ¿no? El 15% obviamente van a tener obviamente ascitis que no obedecen a esta causa, sino tienen la intervención de otros factores, ¿no? Ya que en el paciente existe un 30% de riesgo, ¿no es cierto?, de desarrollar ascitis que llama en 5 años, en los 5 años siguientes, ¿no? Esto está relacionado obviamente con una disminución de la supervivencia de vida en un 90% o un 50% en muchos de estos pacientes. Desde el punto de vista de etiología, obviamente podemos encontrar, obviamente, una ascitis sin enfermedad peritoneal y también podemos encontrar con enfermedad peritoneal, ¿no? De hecho, los pacientes obviamente tienen cualquiera de estas dos, ¿no? Obviamente el paciente puede tener como complicación también una infección peritoneal. Por eso, en cuanto a la ascitis, ¿no?, lo dividimos en una ascitis sin enfermedad peritoneal, ¿no es cierto?, y ascitis con enfermedad peritoneal, ¿no? Significa que el paciente obviamente tiene una ascitis que se complica, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Obviamente existe pues una alteración del equilibrio dentro de la formación de líquido por parte del peritoneo y la absorción, ¿no? Esto obviamente se debe obviamente a una alteración del sistema porta, ¿no es cierto? Debido a una alteración obviamente de todo el sistema esplácnico. En el caso de la cirrosis hay varias teorías que van a explicar la presencia de ascitis, ¿no es cierto? Esto podemos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? En la cirrosis hepática, primeramente, hay una obstrucción hepática intravascular. Ya mencionamos, entonces, obviamente, la hipertensión portal, ¿no? Esta hipertensión portal, obviamente, es la causa de la ascitis, ¿no? Esta ascitis va a producir una disminución del volumen plasmático efectivo, ¿no? Esta disminución de volumen plasmático efectivo va a poner en juego una serie de modificaciones, obviamente, en la regulación hidroelectrolítica, ¿cierto?, del tema del plasma. De esta cirrosis hepática, por otro lado, obviamente, la alteración de la función del hepatocito va a producir una alteración de sus funciones de síntesis, entre ellas la síntesis de albúmina. La disminución de la síntesis de albúmina va a producir una hipoalbuminemia, y como consecuencia de ella una disminución de la presión oncótica, que va a ser otro elemento que va a intervenir, ¿no es cierto?, en la producción de ascitis. Por otro lado, en la misma cirrosis hepática se va a producir un bloqueo venoso intrahepático y también un aumento, obviamente, de la linfa hepática, ¿no?, que también contribuye a la presencia de la ascitis, ¿no? Entonces, estas variaciones de tanto
¿no?, de la presión de los elementos fibróticos y de generación que produce un obstáculo de tipo mecánico, obviamente que va a generar aumento de la presión hidrostática en el sistema porta, ¿no es cierto?, se va a unir a un aumento a una disminución de la presión oncótica por disminución de la síntesis de proteínas, y por otro lado una alteración de la circulación, obviamente la circulación linfática, que también es el otro componente de la producción de lo que llaman de la ascitis, ¿no? La ascitis, obviamente que se caracteriza, como hemos mencionado, por una vasodilatación esplácnica, ¿no es cierto?, va a producir una disminución del volumen plasmático efectivo, ¿no? Y esto va a producir la estimulación de los receptores de volumen, ¿no es cierto?, que por un lado, va obviamente estimular, va a poner en juego o la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que ustedes conocen, ¿no es cierto?, y va a producir aumento de la reabsorción tubular de lo que llama de sodio, o agua y de sodio, ¿no? Por otro lado, también obviamente produce una estimulación del sistema simpático, ¿no? Por otro lado, la estimulación de los receptores de volumen también va a originar un aumento del factor natriurético, ¿no? Y esto va a producir, obviamente, un aumento de la secreción de la hormona antidiurética, que igualmente va a producir una reabsorción de agua, ¿no? En consecuencia, como consecuencia de la activación del sistema renina-angiotensina, va a haber una disminución de la excreción de sodio urinario, ¿no? Y la retención, obviamente, de sodio, ¿no es cierto?, conjuntamente con agua, que va a producir un aumento del volumen circulante, ¿no es cierto?, que es el otro elemento que participa, obviamente, en la fisiología de la ascitis. Entonces, en la cirrosis hay un aumento de la resistencia portal, hay hipertensión portal, vasodilatación esplácnica que mencionamos, ¿no es cierto?, hay aumento de la presión capilar esplácnica, ¿no es cierto?, y producción de linfa que excede la reabsorción, ¿no?, que es uno de los mecanismos de la ascitis. Por otro lado, tenemos un defecto de llenado vascular arterial, ¿no? Recuerden que hay una vasodilatación espláctica, ¿no es cierto?, activación de los mecanismos vasoconstrictores y antinatriuréticos, ¿no es cierto?, que van a conducir a la retención de sodio y agua e incremento del volumen plasmático. Por otro lado, hay una retención libre de agua, ¿no es cierto?, debido a la liberación de hormona antidiurética y la consecuente producción de una hiponatremia dilucional, ¿no? Entonces, la otra situación es que también se va a producir una vasoconstricción a nivel renal y es el responsable de la producción del llamado síndrome hepatorrenal, o sea, que es la producción de un cuadro de insuficiencia renal producida por esta alteración de la circulación portal en el paciente que tiene un síndrome de hipertensión portal. Hay varios factores natriuréticos y antinatriuréticos y vasoconstrictores que se ponen en juego en la cirrosis, entre ellos son la noradrenalina, la angiotensina 2, la aldosterona y la vasopresina, como ya lo mencioné. Acá tienen ustedes la representación, obviamente, de un paciente con un abdomen distendido, obviamente por presencia de líquido que se acumula en la cavidad peritoneal, ¿no? Y acá una toma de una microscopía de una cirrosis micronodular, no sé, para compararlo con el tema en la parte histológica de esta cirrosis micronodular que se presenta en el paciente con cirrosis de tipo alcohólica. Acá para, obviamente, resumir un poco la circulación hepática, ¿ya? Hay que tener en cuenta que la circulación hepática tiene varios componentes. 75% de la circulación hepática procede precisamente del tubo digestivo, ¿no? Esófago, intestino, hueso, vaso y páncreas, a través, obviamente, del sistema porta, ¿no? Tener en cuenta que esto está aportando el 50% del oxígeno que requiere, obviamente, el hígado para su funcionamiento. El 25% restante procede de la circulación sistémica a través, obviamente, de la arteria hepática, ¿no? Esta aporta el 50% del oxígeno que requiere el hígado para su mantenimiento, ¿no? Y obviamente es la participación arterial y es un sistema de alta presión, ¿no? También recuerden ustedes que la sangre sale del hígado a través, obviamente, de la vena suprahepática y de la vena cava, ¿no? Entonces, esta circulación, obviamente, que estamos viendo acá, obviamente se va a alterar y origina lo que les hemos mencionado, van a originar los llamados shunts
cortos sistémicos. Entonces, otra manifestación que hemos visto y que vemos en el paciente con cirrosis hepática es un cuadro que se llama psiquiátrico denominado encefalopatía hepática. Entonces, ¿qué es una encefalopatía hepática? Obviamente es una condición progresiva, severa en los pacientes, obviamente portadores de una insuficiencia o una cirrosis hepática avanzada, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no es cierto? Y alteraciones motoras, especialmente del sistema extrapiramidal, ¿no? Que se presentan pacientes con disfunción hepática, obviamente de diversos grados, ¿no? Por supuesto, para hacer el diagnóstico de encefalopatía hepática hay que descartar otro tipo de situaciones que pueden estar comprometiendo el sistema nervioso, ¿no? La encefalopatía hepática hay que tener en cuenta que es un trastorno multifactorial, hay muchos factores que intervienen, ¿no es cierto? Entre ellas, obviamente, se describe la presencia de toxinas procedentes del intestino, ¿no es cierto?, que pasan a la circulación general, debido a que la circulación hepática está bloqueada, ¿no es cierto? Hay producción, hay producción de falsos neurotransmisores, ¿no es cierto? Hay también, obviamente, el pasaje de amonio, de captanos y otra serie de compuestos, ¿cierto?, que van a interferir con la función nerviosa, ¿no? Estos pacientes, en el 80% se ha visto de estos pacientes que se eleva el amonio, ¿no? Pero el amonio obviamente es solamente uno de los varios componentes, ¿no? De varias teorías que están explicando obviamente la encefalopatía hepática, ¿no es cierto? La más común obviamente son los niveles de amonio, pero lamentablemente no se cumple en todos, de tal manera que hay participación seguramente de otros elementos, ¿no? Hay un 20% en los cuales obviamente los mecanismos pueden estar generados obviamente por una serie de otras situaciones. Entre ellas, obviamente, tenemos acá una lista de los posibles mecanismos de generación de encefalopatía hepática, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es la neurotoxicidad por amonio, que es la más común, la más frecuente que se describe, ¿no? Pero también se describe la presencia del estrés oxidativo, ¿no es cierto?, y productos similares a las benzodiazepinas, que se pueden originar obviamente como producto de la alteración del metabolismo del hígado, van a producir obviamente edema de los astrocitos, ¿no es cierto? Y también hay moléculas que funcionan como falsos transmisores, muy semejante al ácido gamma aminobutírico. Hay una alteración de la neurotransmisión, ¿no es cierto?, relacionada con la histamina y la serotonina. Se produce también opioides endógenos, hay neuroesteroides y citocinas inflamatorias. También se habla de la presencia o de la toxicidad originada por el magnesio. Uno de los elementos que más se le ha prestado atención son los niveles, obviamente, de productos nitrogenados procedentes del tubo digestivo, ¿no? Entre ellos, obviamente, amonio, pero también la presencia de mercaptanos, sustancias similares a las benzodiazepinas. Estos, obviamente, deben ir, obviamente, al hígado para su eliminación. Pero como no es posible, ¿no es cierto?, debido a la insuficiencia del hígado, la insuficiencia hepatocelular, ¿no?, y a la presencia de cortocircuitos, obviamente estos van a pasar directamente al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Va a haber un desplazamiento de los neurotransmisores verdaderos, ¿no es cierto? Y aumento de los receptores GABA, ¿no es cierto?, que van a ser responsables, obviamente, de las alteraciones que están presentes en la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces hay paso en la circulación general de los falsos neurotransmisores, ¿no es cierto?, que es el origen de las manifestaciones neuropsiquiátricas en nuestros pacientes, ¿no? Dentro de la encefalopatía hepática, ¿no es cierto?, habíamos mencionado que existe obviamente un shunt ortosistémico, ¿no es cierto? Muchos de los productos, obviamente, del intestino no pueden degradarse debido al bloqueo de la circulación y la alteración del hepatocito, ¿no es cierto? Va a haber un aumento de los niveles de amonio, también se describe la presencia de aminoácidos aromáticos, moléculas semejantes a las benzodiazepinas, ¿no es cierto?, y también alteraciones del GABA, ¿no es cierto? Esto va a producir un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y se ha observado que estos elementos van a producir una edematización de los astrocitos. Hay alteraciones de la neurotransmisión, acumulación de magnesio y alteración del metabolismo del oxígeno y de la glucosa cerebral.
¿no? Todo esto, obviamente, está agravado por la translocación bacteriana, no solamente de bacterias, sino también de toxinas, ¿no es cierto? Todo esto origina, entonces, la disfunción neurológica en el paciente con encefalopatía hepática, ¿no? Para remarcar nuevamente, en el caso del coenzima del amonio, ¿no? Que va a alterar el metabolismo energético del cerebro, ¿no? Disminuye la formación de los potenciales de acción de la membrana postsináptica, eso es lo que se ve como efecto del amonio, ¿no? Hay aumento también en la neurotransmisión GABA, principalmente que es el principal mecanismo inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? También hay cambios en la toxicidad de amonio y del manganeso, ¿no? Originan las manifestaciones de síndrome extrapiramidal por acumulaciones de estos elementos, obviamente, en el encéfalo, ¿no? Mencionamos que también existe una alteración, una disfunción astrocitaria, ¿no? Y se ha observado también que existen degeneraciones de tipo Alzheimer 2. Hay interrupción de la captura, obviamente, de la hendidura sináptica astrocitaria, ya por el glutamato. Entonces, se genera una serie de alteraciones psiquiátricas y del comportamiento del paciente, que es lo que se describe en la encefalopatía hepática. Muy bien, esa es la información que quería mencionarles.